A las 7:12 minutos, me quiero referir al tema de la mosca del Mediterráneo, que tiene nuevos elementos. Este fin de semana, el presidente del PRD y candidato presidencial del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, pues ofreció unas declaraciones en las que le pide al gobierno enfrentar con seriedad el problema de la mosca del Mediterráneo, las consecuencias que ha tenido para sectores productivos del país. Están los casos de los productores de invernadero. Todo el que tiene una producción bajo invernadero en la República Dominicana tiene serios compromisos con la banca. No hay posibilidad de instalar un invernadero sin financiamiento. Todo eso está atado a financiamientos de la banca. Luego, si el sector está teniendo pérdidas considerables, esa pérdida van a afectar la capacidad de pago de esos productores, la capacidad de cumplir con sus compromisos con la banca. Y entonces están los productores de aguacate, por ejemplo, con serias dificultades. Y en sentido general, lo que tiene que ver con estos 5 productos que exportamos nosotros, de los 19 que han sido objeto de una veda en Estados Unidos por el asunto de la mosca del Mediterráneo. Además de esto, entonces hubo un nuevo elemento. El Departamento de Agricultura de las Islas de San Cristóbal y de Nevis ha prohibido de manera inmediata la importación de todo producto agrícola proveniente de República Dominicana tras registrarse en esa nación un brote de mosca mediterránea causante de plagas agrícolas muy destructiva en varios países. Es decir, que nosotros teníamos una veda que empezó siendo de Estados Unidos. A Estados Unidos le siguió Puerto Rico. A Puerto Rico le siguió Haití y ahora se suman estas 2 islas caribeñas y tras ellas vendrán otras islas caribeñas que van a vedar la entrada de productos dominicanos. Eso es catastrófico. Eso es catastrófico y entra en total contradicción con lo que ha sido la política del gobierno. El sector agropecuario tenía serios problemas de financiamiento y uno de sus problemas estructurales era la falta de financiamiento. Lo que es la falta de financiamiento, pues el gobierno la ha tratado de responder como nunca se había hecho en la historia nacional, como nunca antes se había hecho. Solamente el Banco Agrícola, en los 2 primeros años del gobierno de Danilo Medina, ha prestado 31.000 millones de pesos. Pero el Banreserva ha prestado 7.000 millones de pesos. Y a través del FEDA se han prestado 1.600 millones de pesos. Danilo Medina había hecho un compromiso de campaña de buscar 44.000 millones de pesos para el financiamiento del sector agropecuario y al ritmo que va, eso sería superado, va a ser superado. La capacidad entonces productiva del país se incrementó, la cantidad de terrenos sembrados, la capacidad exportadora de la República Dominicana se fortaleció. Se fortaleció y entonces nos encaminábamos hacia un despegue de ese sector al incrementar su capacidad exportadora. Entonces viene este asunto de la mosca del Mediterráneo y el gobierno en eso ha sido sumamente tímido. El gobierno, el presidente Medina, porque el presidente Medina se ha quedado con las versiones que le han dado, a pesar de que hay otros planteamientos que de manera categórica nadie se ha atrevido a desmentir. ¿Qué se le ha dicho al presidente? Bueno, como este es un país tan abierto,
tenemos este aeropuerto de Punta Cana, pudo venir esta mosca por cualquier razón. Sin embargo, nadie ha sido capaz de desmentir que el ministro de Agricultura y el director de Sanidad Ambiental pues firmaron unos permisos para el paso por el territorio nacional de mangos peruanos contaminados, y que hay documentación de que por lo menos tres de esos cargamentos pues violaban todos los protocolos, y que eso se hizo, sabe Dios, obedeciendo a cuáles intereses. Eso realmente no debió ocurrir sin que hasta este momento se hayan producido consecuencias. Pero lejos de subsanar eso, entonces hemos tenido soluciones planteadas que no son otra cosa que cuentos y mentiras, y se las voy a enumerar. Desde que se habló de la veda de Estados Unidos para tranquilizar al país, no a los productores que están perdiendo su dinero, sino al país, porque los productores no se creyeron ese cuento, pero sí al país, para, digamos, tranquilizar a la opinión pública, para dormir a la opinión pública. Se dijo, mire, no habrá problema. ¿Por qué? Porque ahora se abrió el mercado ruso, y lo que Estados Unidos no pueda comprarnos, lo vamos a enviar a Rusia. Tremenda burla, porque resulta que nosotros exportamos unos 100 furgones, más de 100 furgones mensuales a Estados Unidos, y usando los charters que vienen a Punta Cana desde Rusia, podríamos exportar en uno de esos charters medio furgón. Es decir, que si vienen 2 a la semana, podemos exportar un furgón. Terminaríamos exportando al mes 4 furgones o 4 furgones y medios de estos productos contra 100 que exportamos al mercado estadounidense. Es decir, que eso no es una solución, eso es una burla, no una solución, porque las pérdidas estarán siendo iguales para los sectores productivos. Pero después que se cayó esto de Rusia, que esto no podía sustentarse, entonces vino el planteamiento más reciente, que fue el que hizo la semana pasada el ministro de Agricultura. Señores, no hay problema, ahora vamos a empezar a exportar a Canadá. Otra mentira, porque primero nosotros exportábamos a Canadá. Tradicionalmente se han exportado furgones a Canadá, tal vez una cuarta parte, una tercera parte de lo que se exporta a Estados Unidos, pero tradicionalmente se ha exportado a Canadá. Lo que tenemos con el mercado canadiense ahora son problemas, porque independientemente de que Canadá no ha impuesto una veda, la República Dominicana pues exporta a Canadá a través de puertos estadounidenses. Es decir, que los productos dominicanos que van a Canadá tienen que hacer tierra, un recorrido por tierra en Estados Unidos, y desde luego que Estados Unidos no va a permitir, como permitieron las autoridades dominicanas, que productos con veda hagan tránsito por su territorio. De manera que eso es otra manera de burlarse del país y de tratar de ocultar la realidad que tenemos frente a esta situación. Entonces, yo creo que ahí, si el presidente no se empantalona, si no asume él directamente esto, que es una persona que tiene credibilidad para asumir esta y cualquier otra crisis, esa crisis lo que seguirá haciendo es agravándose. Porque evidentemente que gente que habla mentira no está en capacidad de enfrentar una crisis, y gente que incluso ha violado los protocolos, lo que debería estar era sancionada. Una cosa como esa, y yo no quiero dictaduras en mi país, una cosa como esa ocurre en China, y en menos de un año después de un proceso, todo el mundo sabe lo que pasa. Bueno, aquí no pasa absolutamente nada, lamentablemente. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Finalmente me quiero referir a la actividad
que encabezó en el día de ayer el expresidente Leonel Fernández. Una demostración de fuerza. Y sobre todo en el aspecto que sería más necesario para una reforma constitucional, el Congreso de la República. Ayer apareció con una cantidad de senadores y diputados que son determinantes. Yo no me voy a detener en que si fue la cantidad que ellos dijeron o es otra cantidad, porque de todas maneras con lo que cuenta el presidente Leonel Fernández es determinante. Puede que los senadores sean 16 o sean 18, eso no importa. Puede que los diputados sean 52 o sean 60, eso no importa. Son muchos. Los 16 son muchos, los 52 son muchos. Son una fuerza determinante. Ahora bien, así mismo como mostró esa fuerza, porque evidentemente que dejó clara ahí que en el comité político, si este tema se trata, la posición de él está en minoría. Está en minoría porque hasta gente que le debe mucho se le ausentó en el día de ayer, ni por cortesía dijo, bueno, yo no estoy con el mandatario, yo estoy en una posición de buscar una conciliación, etcétera, pero déjame decirle presente aquí, porque le debo mucho, ni por cortesía. Ahí le fueron 6 miembros del comité político, de 35. Hay gente que le debe poca cosa a él, pero hay gente ahí que le debe mucho, que no se apareció por ahí absolutamente para nada. Entonces, evidentemente que una cosa es el comité político, pero el manejo que le dio fue un manejo correcto. ¿Por qué? Porque yo creo que su mensaje fue el siguiente. Es decir, tengo fuerza, tengo una gran fuerza, pero esa fuerza no es para permitir que me aplasten, pero tampoco para aplastar. Porque creo que cuando él garantiza que el PLD no se va a dividir, es porque en el PLD habrá diálogo. Y todo el mundo sabe lo que sale del diálogo. Lo que sale del diálogo es un acuerdo en el que alguien tiene que ceder. Porque de otra manera no hay la posibilidad de diálogo. Lo que sí me preocupa es que el expresidente Fernández sale hoy del país y no vuelve hasta 48 horas antes de la celebración de la reunión del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana. Esa reunión es para el próximo domingo. Si hay algún escenario en el que pueda darse una reunión entre Danilo Medina y Leonel Fernández, será tal vez el próximo sábado, porque estando fuera se dificulta seriamente esta reunión. Hay sectores que han intentado algún acercamiento, alguna mediación, pero hasta ahora no hay constancia de que eso haya tenido éxito. Los aspirantes presidenciales del PLD han continuado su trabajo. Este fin de semana el doctor Reinaldo Pared Pérez estuvo el viernes en San Carlos con distintas actividades muy exitosas, y después entonces el sábado estuvo en Sabana Grande de Boyá, y habló de la necesidad de no aprobarse una reforma constitucional, entonces el PLD escoja un candidato sin cuestionamiento. Por otra parte, Francisco Javier se presenta a sí mismo como el factor de unidad del Partido de Liberación Dominicana. Juan Temístocles Montaz ha puesto el énfasis en la difícil situación por la que está atravesando Dilma Rousseff, y entonces ha hablado de esta situación de una presidenta recién electa que en menos de un año está enfrentando la posibilidad de un juicio político por el tema de la
el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, entre lo que está el expediente de Petrobras en primer lugar, pero el tema de la corrupción en sentido general. El acto, como tal, es un acto importante, desde luego. Nadie tiene duda sobre la capacidad de convocatoria de Leonel Fernández. Hay un hecho ahí que puede interpretarse a nivel interno como un hecho de solidaridad, pero que también tiene su lectura en la sociedad. La persona más ovacionada después de Leonel Fernández fue Félix Bautista. Fue una ovación consistente, estruendosa de los que estaban en esta actividad. Eso a nivel interno es un gesto solidario. A nivel de la sociedad, eso pues alcanza otras lecturas con todas estas cosas que estamos viendo, que estamos presenciando. Entonces, todavía se mantendrá la indefinición durante toda esta semana sobre qué es lo que va a pasar en el Partido de Liberación Dominicana, si es que hay o no un acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo Medina para producir una reforma constitucional. Si no se diera ese acuerdo. ¿Y cuántos diputados? Si no se diera ese acuerdo, bueno, la gallina arañando nada más. ¿No? Si no se diera ese acuerdo, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no se diera ese acuerdo? Si no se diera ese acuerdo, entonces el PLD tendría que ir a unas primarias. Desde luego, una cosa serían unas primarias, y eso lo sabe el doctor Leonel Fernández. Una cosa serían unas primarias con Danilo Medina en una posición neutral, y otras cosas serían unas primarias con un Danilo Medina convencido de que se le cerró el paso, convencido de que se le negó una oportunidad que entiende que le corresponde. Entonces, ahí las cosas ya tendrían otra connotación, tendrían otro color. Sí. Son las 7:30. Sí. Cambio y fuera, Maurice.